La historia de la redención. Como puede comprobarlo cualquiera que la ha estudiado, se ha escrito con la sangre de sus mártires. Apenas se había abierto el Antiguo Testamento cuando el faraón de Egipto ya había fraguado un plan para destruir a todos los niños hebreos que nacieran. Bajo el imperio persa, más adelante en el Antiguo Testamento, Satanás inspiró a Amán, el perverso favorito del rey Asuero, a fraguar un plan para destruir a todo judío en el imperio y supuestamente recoger una cantidad gigantesca de dinero para el tesoro del rey. Antíoco Epífanes, a quien se hace alusión en el libro de Daniel, llegó a ser uno de los implacables enemigos de Israel en el siglo II antes de Cristo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, de inmediato, vemos al empezar a leer los Evangelios que Herodes trató de destruir a Jesús ordenando la muerte de todos los niños pequeños en su territorio. Y apenas acabamos de leer el primer capítulo de la historia de la Iglesia en el libro de Hechos, cuando encontramos a Esteban siendo apedreado por su insistencia de que los dirigentes religiosos judíos habían matado a Jesús. Luego, en el capítulo 12 de Hechos leemos que Herodes mató a Jacobo. Ya hemos visto en nuestro estudio en el libro de Apocalipsis la historia de Policarpo, obispo de Esmirna, que fue quemado en la estaca. Y en la carta a Pérgamo leemos de un hombre llamado Antipas, que fue mártir por su fe en Dios. Muchos otros, cuyos nombres ni siquiera sabemos, murieron debido a su testimonio cristiano bajo el cruel reinado del emperador Domiciano. Muchos creyentes murieron en la arena, otros sufrieron bajo la Inquisición. Durante el periodo de la Reforma se desterró o se masacró a los hugonotes y a otros protestantes. Cientos de cristianos chinos perdieron su vida durante la rebelión de los Boxers. A los creyentes rusos se los envió a los campamentos de trabajos forzados o a Siberia. Esto es apenas para decir unas pocas cosas en cuanto a los mártires cristianos. ¿Y qué diferencia del pueblo de Dios, los judíos? Hitler determinó destruir a todos los judíos del continente europeo. Estaba lleno de Satanás y de la furia del demonio. Los que le conocían bien decían que la noche antes de sus principales campañas, Hitler consultaba con el mundo de los espíritus. No es difícil, una vez que examinamos lo que él hizo, determinar el carácter de los espíritus que consultaba. Tan grande fue la persecución de Hitler contra los judíos en Europa, que la población judía del mundo quedó reducida probablemente a menos del número de judíos que salió de Egipto en los tiempos de Moisés. En Alemania y en 1938, en un lapso de pocos días, casi 600 sinagogas fueron bombardeadas o destruidas. Las ventanas de todo establecimiento judío quedaron destrozadas. En el campo de concentración de Buchenwald, el promedio de muerte era del 30% de sus recluidos. Condiciones similares se dieron en Dachau. El campamento de Auschwitz estaba equipado para ejecutar a 10.000 judíos por día. Treblinka, otro de los campos de torturas de Hitler, podía destruir a 25.000 judíos por día. Y Juan nos dice que el fin de la persecución todavía no ha llegado. Habrá más. Los judíos que han sufrido tan trágicamente en la vida de su nación todavía sufrirán más. Habrá todavía más. Hemos estudiado hasta aquí 4 sellos, y conforme se abre cada sello descubrimos que cada uno está conectado con un ser viviente y conectado con un caballo. Por eso los llamamos los 4 jinetes del Apocalipsis. Los últimos 3 sellos presentan un cuadro incluso más ominoso que los primeros 4, porque mientras que los primeros 4 tienen que ver con el gobierno humano que está detrás de la persecución, los últimos 3 sellos tienen que ver con la intervención divina. Y ahora es Dios el que afecta directamente lo que va a suceder en las vidas de las personas en esta tierra. Hay otra diferencia en el 5º sello que debo mencionar antes de que veamos el pasaje bíblico en sí. Y es que el 5º sello no presenta ninguna acción como tal. No hay ningún caballo que cruce el escenario, no hay acción que podamos presenciar. El 5º sello, como ven, es simplemente la respuesta a una acción.
Cuando leemos lo que sucede cuando se abre el quinto sello, vemos los resultados de la persecución y no la persecución en sí misma. Para cuando leemos sobre esto en el quinto sello, los mártires ya están muertos. Sus almas están bajo el altar. La persecución, en lo que toca a esas personas, ya se ha acabado. Juan, según el pasaje, mira al altar y bajo el altar ve las almas de los que ya han muerto como mártires. Se nos deja a nuestra imaginación el método por el cual fueron masacrados y el sufrimiento que deben haber soportado, pero no se nos dice cómo sucedió. Pienso que para que podamos comprender estos versículos sencillos que tenemos delante, hay 4 o 5 puntos de los que debemos hablar. En primer lugar, pienso que es importante que veamos un momento el contexto de su martirio. ¿Por qué los mataron y en qué escenario los mataron? ¿Quiénes son estos mártires cuyas almas, según leemos en el texto, están debajo del altar? ¿Cómo perdieron sus vidas? ¿De dónde vinieron? Hay varias cosas interesantes que podemos aprender si leemos con atención. En primer lugar, debemos recordar que la Iglesia de Jesucristo ya ha sido arrebatada. La Iglesia de Jesucristo está en el cielo. Recuerden lo que dice la Biblia acerca del regreso de Cristo en el rapto. No solamente llevará consigo a todos los santos que estén vivos, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados para ir a estar con ellos. Después del rapto empieza la tribulación. ¿Cómo llegaron a ser santos? ¿Cómo llegaron a ser creyentes? Note lo que dice el pasaje en Apocalipsis 6:10. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así que, puesto que estos mártires piden castigo para los que moran en la tierra, es obvio que los que los mataron todavía están vivos. Están viviendo todavía en algún lugar en la tierra. Mientras que los que han muerto como mártires están en el cielo. Sus asesinos todavía están vivos y coleando en la tierra. Esto sugiere fuertemente que estos mártires han salido del periodo de la tribulación, porque lo que está sucediendo ahora en el cielo coincide con lo que está sucediendo aquí abajo en la tierra. Así que estos son los santos de la tribulación que han muerto como mártires en la primera parte del periodo de la tribulación. Son sin duda víctimas de los primeros 4 juicios que ya hemos examinado. Pienso que es importante que comprendamos que cuando la Iglesia sea sacada de este mundo del rapto, Dios va a tratar con Israel una vez más. Muchos judíos acudirán a Dios en ese día. Escribiendo a los romanos, Pablo dijo en Romanos 11:25-26, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Pablo les dijo a los romanos que por un periodo de tiempo los judíos estarán ciegos, con ceguera parcial, y que aquí y allá algunos de los judíos vendrán a Cristo, pero no habrá una conversión al Mesías en gran escala. Pero cuando se terminen los tiempos de los gentiles, es decir, cuando venga el rapto y se acabe el tiempo de los gentiles, ahora Dios volverá a su propósito principal a los judíos. Esta es otra manera de decir que Israel como nación será salvada. La ceguera parcial les será quitada. Muchos de los judíos durante la tribulación acudirán a Dios y rechazarán al anticristo. Debido a esto, el anticristo hará que la sangre de los judíos corra como ríos. Muchos morirán como mártires. Estas personas cuyas almas están bajo el altar son básicamente judíos cristianos que han muerto como mártires por su fe. Pero hice una pregunta hace unos minutos y no la contesté. Aquí tengo que contestarla. ¿Cómo serán salvadas las personas en el periodo de la tribulación? Si no van a quedar creyentes en la tierra al principio de la tribulación, ¿cómo se salvarán las personas? Por un lado, Dios habrá enviado a sus 2 testigos al mundo para profetizar y hacer milagros prodigiosos. Se puede leer eso más adelante en el libro de Apocalipsis.
A propósito, uno de los problemas que tenemos en la interpretación del libro de Apocalipsis es que hay algunos capítulos que están, como quien dice, entre paréntesis. Capítulos que no necesariamente están en un orden cronológico, y llegaremos a ellos y podremos colocarlos sobre los que estamos comprendiendo ahora. Y veremos que habrá más evangelización que tiene lugar durante los 7 años del periodo de la tribulación. Algunas de estas personas habrán sido salvadas debido a los 2 testigos que Dios envía. También en el capítulo 7 veremos que habrá 144,000 israelitas que habrán sido sellados para el servicio de Dios durante este periodo. Es posible que mediante el testimonio de estos 2 agentes, muchos vengan a Cristo de entre la población judía. Me encantó lo que leí esta semana al ver otra idea escrita por el Dr. Henry Morris. El Dr. Morris ha sugerido que no solamente tal vez tengamos testigos sellados, sino que también tendremos algunos testigos silenciosos. Esto es lo que él dice. Millones de ejemplares de la Biblia y porciones de la Biblia se han publicado en todos los idiomas principales y se los han repartido por todo el mundo mediante el ministerio dedicado como el de los Gedeones, los traductores bíblicos Wycliffe y otras organizaciones cristianas similares. La remoción de los creyentes del mundo en el rapto no eliminarán las Escrituras, y multitudes sin duda alguna se sentirán impulsadas a leer la Biblia en esos días. De esta manera, multitudes acudirán a su Creador y Salvador en esos días y estarán dispuestos a dar su testimonio por la palabra de Dios e incluso a dar sus vidas al tratar de persuadir al mundo de que las calamidades que están sufriendo son juicios de parte del Señor. Fin de la cita. No pude evitar echar a volar mi imaginación al pensar en esto. Pueden imaginarse algunos réprobos que jamás le han dado ni un minuto a la palabra de Dios, que no han querido jamás hablar de ello, tal vez rechazando la invitación que su esposa les hacía repetidas veces para que la acompañaran a la iglesia y se burlaron de ella. De repente, un día él regresa a casa y no hay nadie ahí. Su esposa ha desaparecido. Sus hijos, lo mismo. Y lo único que queda que le recuerda de ellos es la Biblia, que está en la mesita de la sala. ¿Piensa usted que se sentirá motivado a leerla? Especialmente cuando va a su trabajo al día siguiente y haya que su experiencia no es única. Cientos de sus amigos también han experimentado lo mismo y las personas fueron arrebatadas de este mundo sin ningún anuncio. Cientos, sí, miles de personas están faltando. Entonces, algunas de las cosas que recuerda que su esposa le decía empiezan a venir a sus recuerdos. Así que toma la Biblia. Muchos de los judíos que tienen un ejemplar de la Biblia en su propio idioma harán lo mismo. Y pienso que leerán la Biblia con mayor motivación que usted y yo jamás podemos imaginar. Y así las personas serán salvadas. En el periodo de la tribulación, después de que son salvados, van a tener que pagar un precio, porque en el periodo de la tribulación, el martirio será tan común como lo es raro hoy. Los que confían en Dios en ese tiempo serán llamados a demostrar su fe. A menudo tendrán que demostrarla con sus vidas. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El profeta Zacarías hasta habla del día de la tribulación como el tiempo cuando se matará a 2/3 de la población judía entera. Leemos en Zacarías 13:8-9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella, y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Esto está de acuerdo con lo que nuestro Señor dijo en Mateo 24. Esa es exactamente la profecía del Señor en el Monte de los Olivos. Escuchen lo que dice en Mateo 24, 8-10. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Así que, la razón por la que hay personas que mueren como mártires durante este periodo es sencillamente esta: han sido salvados, han venido a Cristo y ahora están bajo la presión de parte del anticristo, y cuando por la palabra de su testimonio reconocen su fe en Cristo, los matarán. Y en un momento veremos por qué y cómo. Así que este es el contexto de su martirio. ¿Quiénes son estos mártires cuyas almas están bajo el altar? Son las personas que fueron salvadas durante el periodo de la tribulación. En segundo lugar, ¿cuál es la causa de su martirio? Noten lo que dice Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quiero que abran la Biblia en Apocalipsis 1:9 y verán que estos mártires de la tribulación fueron muertos exactamente por la misma razón por la que Juan fue desterrado a la isla de Patmos. En Apocalipsis 1:9 leemos: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos santos de la tribulación murieron como mártires por la misma razón que Juan fue desterrado, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos santos habrán sido sacrificados en el periodo de la tribulación sobre el altar de su devoción a Dios. La causa de su muerte, dice la Biblia, es su testimonio y su fidelidad a la palabra de Dios. Tenemos que recordar, amigos, que con el rapto de la iglesia se habrá quitado el freno que es el Espíritu Santo. Los gobernadores del mundo harán su agosto sin que haya creyentes santos llenos del Espíritu del Señor para refrenarlos. Cuando los cristianos ya no estén aquí y haya sido quitado el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios operará en el periodo de la tribulación como lo hacía en el Antiguo Testamento. No morará en las personas como mora ahora. Selectivamente vendrá sobre las personas como lo hacía en el tiempo del Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios habrá sido quitado del mundo en el sentido de que la iglesia ya ha sido sacada. Ahora los cristianos que queden serán objeto de tortura, y el mundo podrá desatar su furia y rebelión contra Dios sin nada que lo refrene, y este mundo les quitará la vida a estos cristianos. Apocalipsis 19:21 advierte que todos los que reciban la marca de la bestia, que sabemos que es el número 666, sufrirán el juicio eterno en las manos de Dios. Pero lo inverso también es verdad. Este pasaje nos recuerda que todos los que rehúsan recibir esta marca sufrirán la ira del anticristo. Así que hay dos opciones en ese periodo: bien sea la ira de Cristo o la ira del anticristo. Los que reciban la marca de la bestia, la Biblia dice que sufrirán la ira de Cristo. Pero si no la reciben, el anticristo les quitará la vida. La frase «su testimonio» probablemente se refiera a la palabra de juicio que predicarán. Permítanme describirles el escenario. Después de que estos judíos se conviertan y sean salvados, al reconocer lo que ha sucedido, se darán cuenta de que durante toda su vida han carecido del conocimiento del Mesías y empezarán a leer las Escrituras y leerán Mateo 24 y Apocalipsis 6. Entonces empezarán a recorrer su cultura diciendo: arrepiéntanse, porque el juicio del Señor está cerca. Estamos a punto de ser aniquilados en esta tierra. Arrepiéntanse y reciban a Cristo. Es su única esperanza. Dios va a juzgar a este mundo con un juicio peor de lo que jamás hemos conocido. Será su mensaje de juicio lo que enfurecerá al anticristo y a sus seguidores. Cuando continúen predicando el juicio, llegarán a ser el objeto de la ira del anticristo y sus seguidores, que los matarán. ¿Cuál es el mensaje del profeta? Es el mensaje que estos mártires predicarán antes de que se les quite la vida. Andarán de aquí para allá predicando que el juicio del Señor está cerca. Y al predicar, enfurecerán a todos los que aborrecen al Señor y aborrecen a sus hijos.
Esto me recuerda a leer y estudiar que estamos viviendo en días que alguien necesita ser la voz de un profeta. El Dr. Criswell, en su comentario sobre el libro de Apocalipsis, nos recuerda que en verdad este es el carácter verdadero de un profeta de Dios. Él escribe lo siguiente: siempre que hay un verdadero profeta de Dios, ese profeta predicará juicio. Estos que se llaman ministros modernos hablan cosas lindas. Los métodos pedagógicos modernos advierten que no hay que mencionar cosas negativas. Ignórelas y no existirán. No hay infierno, no hay diablo y no hay juicio de Dios. Todo es ahora intelectualmente aceptable. Hemos evolucionado más allá de eso. Hace siglos tal vez era necesario tener infierno, y hace años tal vez haya sido necesario que haya un diablo. Y en esos años tal vez hayan hablado de la ira y el juicio divino. Pero en nuestro día iluminado y sofisticado no necesitamos esas cosas. Nos levantamos y hablamos del amor de Jesús, y hablamos de la paz, y hablamos de todas las cosas hermosas y lindas. Pero recuerde que esas cosas son reales. El mismo libro que nos habla del bien, también nos habla del mal. La misma revelación que nos habla del cielo, nos habla del infierno. La Biblia que presenta al Señor Jesucristo como Salvador es la misma Biblia que nos presenta al diablo como nuestro enemigo y adversario que nos lleva a condenación y destrucción. Las dos cosas van juntas. Si no hay nada de qué debemos ser salvados, no necesitamos un Salvador. Si podemos evolucionar y llegar a ser ángeles, es simplemente cuestión de dar tiempo y a la vez podamos llegar a ser arcángeles. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que uno no debe tener miedo de decir: el juicio viene, Dios va a juzgar a este mundo. No es un mensaje muy popular estos días, incluso entre los evangélicos. Y se nos dice que si queremos conservar una congregación, tenemos que relatarles cuentos hermosos, alentadores y consoladores, y nunca advertirles del juicio que vendrá, porque la gente no quiere oír hoy sobre eso. Por supuesto, la respuesta a esto es que no es nuestro trabajo asegurarnos de que la gente nos escuche. Nuestro trabajo es predicar la verdad, y la verdad de la palabra de Dios es una mezcla de amor y compasión de Dios para nosotros, pero también su aborrecimiento al pecado y su determinación de un día vindicarse a sí mismo contra un mundo rebelde. Ahora pueden entender un poco acerca de por qué han matado a estos santos. Van por todos lados predicando como pequeños Jonás, que el juicio viene, y esto ha enfurecido a los gobernadores del mundo. Matanza, homicidio, asesinato. No hay otra manera de describirlo. Los judíos han sentido el dolor de todo eso, y en ese día, cuando los gobernadores del mundo tengan de nuevo el control, los judíos que hayan dado su vida por Cristo de nuevo sentirán el dolor y el sufrimiento de la masacre y el asesinato. No es un cuadro hermoso, y no es algo de lo que nos guste hablar, pero así es como la Biblia lo dice. En tercer lugar, permítanme hablarles de la consecuencia de su martirio. Noten lo que dice el versículo 9 de Apocalipsis 6. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Cuando se abre el quinto sello, la escena pasa de la tierra al cielo, y Juan ve una visión de los que han sido martirizados por su fe en Cristo. Se les describe como estando debajo del altar, lo que está en línea con el hecho de que en el Antiguo Testamento la sangre de los sacrificios se vertía debajo del altar o alrededor del altar. Levítico 4:7 explica esto. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que en el Antiguo Testamento los judíos vertían la sangre de los sacrificios al pie del altar. Era una señal de que el sacrificio se había realizado y que el efecto del sacrificio estaba en su lugar. Aquí en Apocalipsis capítulo 6, Juan ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Mientras contempla esto, los oye clamar con fuerte voz, preguntando por qué Dios no ha juzgado a los que les han quitado la vida. El Dr. Bernard House nos recuerda, al estudiar este pasaje, que
No debemos pensar que Juan tuvo una visión de un altar con las almas atisbando debajo del altar. Toda la enseñanza del Antiguo Testamento es que el altar era el lugar del sacrificio de sangre. Estar debajo del altar era estar cubierto a la vista de Dios por los méritos que Jesús proveyó al morir en la cruz. Es una figura que habla de justificación. Estos testigos martirizados están cubiertos por la obra del Señor Jesucristo. Así que han sido salvados. Están bajo la sangre. Están protegidos en el cielo. Y al mirarlos, Juan ve a estos mártires justificados debajo del altar, protegidos en el cielo. Esto nos lleva, en cuarto lugar, al clamor de los mártires. Noten el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Lo primero que notamos al oír este clamor es esto. Sabemos que estos mártires no pueden ser los mártires de la edad de la iglesia. No son los que sufrieron en la edad de la iglesia. El clamor de los mártires de la edad de la iglesia es el clamor de Esteban. ¿Recuerdan cuando Esteban murió como mártir? ¿Cuál fue su clamor? Su clamor fue: Señor, no les imputes este pecado. Esto nos dice Hechos 7:60. El clamor de estos mártires en Apocalipsis es: Señor, véngate, haz venganza, mata a estos que nos han matado. Si estos mártires de Apocalipsis 6 estuvieran viviendo en la era de la iglesia, su clamor al Señor por venganza sería inapropiado. Los judíos perseguidos de la tribulación podrán clamar por el juicio de Dios y será perfectamente apropiado que lo hagan. La edad de la gracia ya se ha cerrado. La iglesia ya no está aquí. El periodo de gracia se ha acabado. Este es el día del juicio divino. Estos santos tienen pleno derecho de orar: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a hacer lo que es debido y vengarte de los perversos que mataron a tus siervos? No he conocido a ningún creyente que sea sincero y que vea un mundo de sufrimiento, de pecado, de dolor, de aborto, de sida y todo lo que nos rodea, y que no clame a veces ante su tiempo: oh Dios, ¿hasta cuándo vas a permitir que esto siga antes de que tú tomes las riendas y antes de que vuelvas a poner las cosas en perspectiva? Por eso es que la Biblia dice que toda la creación gime esperando el día de su redención. Pero no nos detengamos aquí. Miremos una cosa más. Veamos el consuelo de su martirio, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos, como ellos. Esa fue la respuesta del Señor a su clamor. ¿Hasta cuándo? El Señor les dijo: voy a explicarles esto. Ustedes tienen que descansar todavía un poco, porque yo voy a resolver todo esto a su tiempo. La copa de la iniquidad todavía no está llena. Quiero que noten que incluso en este terrible pasaje de juicio y sangre y matanza y asesinato y mártires, hay un cuadro del corazón compasivo de un Dios de amor. Observen lo que Él hace. Hay tres cosas en este pasaje que hablan del consuelo de estos mártires. Noten, en primer lugar, que se les da un refugio. ¿Dónde están? Casi ni tenemos que hablar de esto. Están bajo el altar. Están en el refugio y bajo protección, bajo el refugio poderoso de un Dios todopoderoso que pagó en la cruz el precio de su redención. Nadie puede pasar por la sangre de Cristo para atacarlos más. Están en el refugio de protección del Señor. Noten, en segundo lugar, que se les da descanso. Leemos en Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La Biblia dice que el Señor les dice a estos mártires que claman: Señor, ¿hasta cuándo vas a cobrar venganza contra el mundo? El Señor les dice: simplemente descansen por un tiempo, tómenlo con calma. Ahora, amigos, si ustedes hubieran estado atravesando la tribulación,
no les importaría oír esas palabras. Ellos han estado atravesando una terrible adversidad y el Señor les dice simplemente: descansen. Ellos dicen: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a vengar? Y Él les dice que todavía falta un poco de tiempo en el cumplimiento del programa de Dios y que otros mártires más serán añadidos a su número antes de la resurrección final. Luego noten, la tercera cosa en este versículo: les dio el consuelo del refugio y el consuelo del descanso, y ahora noten, en tercer lugar, el consuelo de sus vestidos. Leemos que les dieron vestiduras blancas. Pienso que esto es grandioso. A cada uno se le da un vestido blanco. El Señor pasa y a cada uno de estos mártires que han dado su vida por el testimonio de Jesucristo le da un vestido blanco, un vestido individual. Esto nos hace detenernos por un momento y hacer la pregunta: ¿qué clase de vestidos llevan las almas? No sé si lo han pensado antes, pero es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Qué clase de cuerpos tendrán los santos en el cielo antes de que sus propios cuerpos sean resucitados de los muertos? Los cuerpos de estos santos de la tribulación todavía no han sido resucitados. Estas son las almas de los que han sido muertos. Los cuerpos de los santos de la tribulación no son resucitados sino al fin del periodo de la tribulación, justo antes del milenio. Apocalipsis 24:5 dice esto: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los santos de la tribulación, todos los que han sido salvados durante el periodo de la tribulación, sea que su vida se extienda hasta el fin de ella, o que sean martirizados en medio de ella, o al final de ella, todos los santos de la tribulación, para todos ellos va a haber una clase especial de rapto, y la resurrección al final de la tribulación. Van a resucitar al mismo fin. Así que, detengámonos por un momento y veamos qué clase de problema tenemos aquí. Tenemos en el cielo a los santos que murieron como mártires y cuyos cuerpos todavía no han resucitado, y el Señor sin embargo les da un vestido. ¿Qué van a hacer con ese vestido? Los eruditos están divididos en cuanto si a los santos que mueren reciben cuerpos temporales en el cielo antes de recibir sus cuerpos de resurrección, o si solamente su ser espiritual es el que está en el cielo antes de la resurrección. Busqué por todos lados y encontré alguna ayuda de parte de un hombre llamado el Dr. John Walvoord. Y esto es lo que dice: los mártires muertos que aquí se mencionan todavía no han resucitado de los muertos y no han recibido sus cuerpos de resurrección. Sin embargo, se declara que se les dan vestidos. El hecho de que se le den vestidos casi exigiría que tengan algún cuerpo de alguna clase. Un vestido no puede ponerse encima de un alma o espíritu inmaterial. No es la clase de cuerpo que tenemos los creyentes ahora, que es el cuerpo de la tierra, ni tampoco es el cuerpo de resurrección de carne y hueso del que Cristo habló después de su resurrección. Es un cuerpo temporal, apropiado para su presencia en el cielo, pero que será reemplazado a su vez por el cuerpo de resurrección eterna que se les dará cuando Cristo retorne. Para mí, esto basta. Ya puedo tranquilizarme. Estos vestidos en realidad van a estar sobre un cuerpo y pienso que todo está bien. Pero la clave es esta: el Señor ama tanto a estas personas que les da un vestido especial y les ministra de antemano antes de que termine el periodo de la tribulación, cuando todos los santos estén redimidos. Ahora eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que Juan vio cuando se abrió este sello. Vio a todas las personas que habían sido matadas por su fe y vio sus almas bajo el altar. Y ese es el mensaje que escribe en estos 3 versículos. Ahora mencionaremos 3 aplicaciones para terminar. ¿Cuál es la primera aplicación? Número 1. Cuando estudiamos estas cosas, aprendemos que Dios tiene un plan que incluye todo detalle. Este pasaje le asesta un golpe mortal a la idea del sueño del alma. ¿Ha pensado en eso? Estas almas están conscientes y hablan.
No debemos dejarnos descarriar por el uso de la palabra dormir o sueño en conexión con la muerte del cuerpo. No hay cosa tal como el sueño del alma. Podemos entender esto claramente cuando leemos exactamente lo que la Biblia dice. Pongan en sus notas y estudien por su propia cuenta 1 Tesalonicenses 4, 14 y 16, en donde se nos dice dos cosas en cuanto a la resurrección de los creyentes. Primero, se nos dice que resucitarán de la tumba, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. En segundo lugar, se nos dice que Dios los llevará para que estén con Cristo cuando Él venga. Esta es la cuestión. Hay solo una manera de explicar cómo pueden ser resucitados de la tierra y al mismo tiempo ser llevados al cielo. Esto es lo que dice el pasaje. El alma y el cuerpo, como ven, ya no están juntos. El alma y el cuerpo se separan en la muerte. Por eso es que Pablo habla de estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, según leemos en 2 Corintios 5, 8. Algunos me han preguntado: Pastor, ¿qué sucede cuando muere un creyente? Pues bien, tomamos la casa en que él ha vivido y la ponemos en el sepulcro, y su cuerpo sigue el proceso físico, pero su alma va a estar con Dios inmediatamente. Así que en el día de la resurrección, lo que va a suceder es que el alma y el cuerpo van a ser reunidos de nuevo. Cristo traerá consigo a las almas, los cuerpos serán resucitados de la tumba y todos los que estén vivos y que permanezcan serán arrebatados, y va a ser la reunión más fabulosa que jamás se podría haber imaginado. Ahora observen con atención. Se aplica el sueño al cuerpo del creyente cuyo cuerpo va a la tumba y espera la resurrección. La expresión dormir nunca se aplica al alma del creyente. El pasaje que hemos estudiado resuelve este asunto de sueño del alma para siempre. No hay cosa tal. El alma no duerme. El cuerpo es el que duerme. El alma nunca duerme. Permítame decirle algo, amigo. Su alma va a estar viva en alguna parte por toda la eternidad, bien sea con Dios en el cielo o con el diablo y sus ángeles en el infierno. El alma no muere. Tampoco se echa a dormir. Pienso en las personas cuyos seres queridos murieron el año pasado y yo oficié en su funeral. Sé que algunos se preguntan qué ha pasado con ellos. Permítanme decírselo. Los creyentes están vivos y están bien. Están allá con el Señor. Dios les ha dado un cuerpo especial, esperando por el cuerpo que van a recibir en la resurrección. Y ahora mismo están teniendo una dulce comunión con el Señor Jesucristo. Dios tiene un plan que incluye todo detalle. Quiero añadir un segundo pensamiento. Dios tiene un propósito que explica cada demora. Noten que a estos mártires se les dice que su espera por el juicio sobre sus enemigos es solo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Oyen lo que estoy diciendo? Su pregunta es: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a esperar? El Señor les dice: tranquilícense, todo está bajo control. Tengo un plan que explica cada demora. No puedo hacerlo todavía porque hay unos cuantos mártires más que van a morir en la segunda mitad de la tribulación, y su sangre y su venganza tienen que ser tomadas en cuenta al mismo tiempo que las de ustedes. Así que cuando todo esté terminado, entonces entraremos en operación y créanme, va a ser completa, exhaustiva y exactamente como lo están clamando. Pero como ven, hay todavía unas cuantas cosas que todavía tienen que suceder antes de que se ejecute el juicio. Por supuesto que esto demuestra que Dios ordena todo detalle. Él cuenta el número de los cabellos de nuestra cabeza y cuenta el número de los mártires del periodo de la tribulación. Esto quiere decir que nada puede tocar al creyente a menos que pase por la voluntad de Dios. Hay un plan definitivo para la vida de cada uno de los hijos de Dios. Dios ha puesto un cerco alrededor de nosotros que nadie puede penetrar mientras Dios no lo permita. Vemos esto en Job 1:10. Si usted le ha pedido algo a Dios y Él todavía no lo ha hecho, simplemente anímese. Dios lo hará cuando en su propio tiempo todos los detalles estén listos. Cuando Dios tiene en orden todas las cosas que tienen que estar en orden para su bien y para la gloria de Dios.
entonces entra en acción porque tiene un propósito que explica toda demora. El Señor no podía contestar su adoración por venganza todavía. La copa de la iniquidad del hombre todavía no estaba llena. El tiempo antes de la retribución se menciona en la Biblia como un poco de tiempo. Todavía había otros consiervos y hermanos que tendrían que sufrir el martirio antes de que Dios pudiera actuar. Hay obviamente dos tiempos diferentes cuando los creyentes judíos de la tierra morirán como mártires. Este tiempo, que tiene lugar bajo el 5º sello, y luego un tiempo más adelante en la tribulación que estudiaremos en un mensaje futuro. Mientras el segundo contingente de mártires no haya sido masacrado, Dios no actuará en juicio ni con ira. Así que dice, yo lo haré cuando llegue el tiempo. Dios tiene un plan que incluye cada detalle, y Dios tiene un propósito que explica cada demora. Luego, finalmente, Dios tiene un programa que se extiende en cada dispensación. Lo que me entusiasma de esto es que hablamos de estar en el día de la gracia. Es el tiempo cuando las personas están siendo salvadas. Recuerden que cuando estudiamos las cartas a las iglesias, vimos la carta a la iglesia de Filadelfia. Miren, yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta que nadie puede cerrar. La gran oportunidad que Dios nos ha dado. Hay personas que están siendo salvadas por toda la tierra. Hay quienes dicen que estamos en los principios de un gran despertamiento espiritual. Yo no lo veo así, pero tal vez lo sea. Sé que hay personas que están siendo salvadas por los programas de los medios de comunicación, por medio de toda clase de testimonio, y cientos de personas que están en el día de la gracia. Oigo que algunos dicen, el día de salvación casi se ha terminado, pero no es así, ¿verdad? El programa de Dios se extiende en cada dispensación. Recuerdo cuando estudiaba en el seminario y oí por primera vez esto del dispensacionalismo, las 7 dispensaciones, y recuerdo a Charles Ryrie explicarnos vez tras vez mientras estudiábamos esta doctrina. Caballeros, una cosa constante en toda dispensación es esta: Dios tiene un plan, y aparte de la última, cuando la dispensación del reino está donde está, Dios tiene un plan, y ese plan incluye la salvación de los perdidos. Incluso durante el periodo de la tribulación habrá cientos, incluso miles de personas, multitudes, dice Apocalipsis, que le entregarán su corazón a Cristo y pasarán su eternidad con el Señor. ¿Saben lo que me entusiasma a los lugares donde voy? Me entusiasma oír por donde quiera que voy la historia de personas que están siendo salvadas. Cuando voy a Boca Ratón para predicar, visito una comunidad que es judía en un 60%. Tengo muchos amigos judíos ahí. A menudo, cuando voy, vienen y me dan un fuerte abrazo y me dicen lo agradecidos que están por haber conocido al Mesías y cómo les están hablando a sus amigos acerca de que Jesucristo es el Mesías. Hace más de un cuarto de siglo, los judíos enviaron a un judío ruso muy estudiado a Palestina para comprar tierra. Un día, mientras estaba en Jerusalén, se fue al Monte de los Olivos para descansar. Alguien le había dicho que debía llevar un Nuevo Testamento porque era la mejor guía para Jerusalén. El único Cristo que este judío había conocido era el Cristo de las iglesias griegas y romanas, que lo habían perseguido a él y a su pueblo. Al leer el Nuevo Testamento, conoció al Cristo real que habían profetizado las Escrituras del Antiguo Testamento, y su corazón se alegró. Miró al Calvario desde donde estaba y pensó, ¿por qué es que mi pueblo es perseguido y sufre desolación? Su convicción le dio la respuesta. Se debe a que nosotros causamos la muerte de nuestro Mesías. Alzó sus ojos a ese Mesías y dijo, Señor mío y Dios mío. Al bajar del monte ya era un discípulo del Señor Jesucristo. Volvió a Rusia y levantó una sinagoga para los judíos, y sobre la puerta de la sinagoga hizo escribir: sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Qué lema para que contraste en la puerta de una sinagoga judía. Hoy, amigos y amigas, no estamos en la tribulación. Dios no está obrando con Israel como nación.
Pero una de las más grandes alegrías que jamás podemos tener es proclamarle el Evangelio de Jesucristo a un judío y conducirlo a que conozca al Mesías. ¿Cómo agradecemos a Dios por algunos que, como el hombre que acabo de mencionar, han confiado en el Señor? ¿Qué mejor manera de hacerlo en esta edad y hacerles saber que pueden ir junto con la Iglesia cuando seamos llevados arriba, no teniendo que atravesar la terrible tortura y sufrimiento del periodo de la tribulación? Dios tiene un programa que se extiende a toda dispensación, y su programa para hoy es como hace tiempo Pedro en su segunda epístola dice: no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.